Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén mirando este video. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de Didáctica 1. Eh, bueno, en esta clase veremos el contenido del currículum, ¿no? Seguiremos trabajando con el currículum, ya que la semana pasada comenzaron a ahondar un poco sobre qué son las teorías, sobre lo que la teoría de Habermas. Y bueno, para esta clase seleccionamos el texto de Silvina Girs y Palamidesi, que se titula ABC de la tarea docente, currículum, enseñanza, el volumen 1. Bueno, se preguntarán por qué seleccionamos un único texto para esta clase. La verdad es que creíamos que, bueno, como venían bastante cargados por el tema del parcial que tuvieron que hacer domiciliario, pensamos un poco en seleccionar un único texto para que puedan tener una amplia, una amplia lectura, que puedan relacionarlo con los contenidos de la semana pasada, ya que currículum abarca distintas concepciones, distintas teorías, ¿no? Entonces es un tema en el cual hay que dedicarle mucho, mucho tiempo. Así que bueno, si les parece, comenzamos. Bueno, para esta clase vamos a retomar todo lo que vinimos hablando sobre la enseñanza, ¿no? Con Feldman, sobre el contenido y bueno, y la concepción de currículum que vieron ustedes la semana pasada con la profe Maru. Bueno, tomaremos como de currículum que es lo que tienen que saber todos los estudiantes y las estudiantes, es lo que deben alcanzar en la etapa escolar, ¿no? El currículum sería eso que está impuesto, que nos va a decir qué es lo que deben saber los chicos cuando finalizan la etapa escolar. Entonces debemos tomarlo como una construcción cultural, no únicamente como un concepto, ya que no es un concepto, sino que es más bien una construcción cultural, porque es algo que vamos a ir creando de a poco con las distintas estructuras que la sociedad va a ir necesitando, ¿no? Es algo que se va a ir construyendo paso a paso, de a poco, y ahí podremos ir viendo los resultados de lo que la cultura necesita. Entonces el currículum va a ser más bien esta construcción cultural que nos plantean los autores. Y bueno, lo que nos van a decir Silvina Girs y Palamidesi, las autoras del día de hoy, es que el currículum nos va a ayudar a organizar lo que son las prácticas educativas, ¿no? Pudiendo así poner en juego un enfoque conceptual y un enfoque cultural, ¿no? Va a estar el concepto del contenido que vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos una materia. De esa materia ahí tenemos que dictar un contenido. Entonces ese contenido va a estar acompañado también por un enfoque que va a ser meramente cultural, ¿no? Para distinto concepto vamos a tener que llevarlo al ámbito cultural y ver cómo los y las estudiantes tienen que aprender ese contenido, ¿no? Todo va a estar delimitado por, como veníamos hablando en las distintas clases, las clases anteriores, por la intencionalidad que el docente tiene, ¿no? En este caso sería la intencionalidad que el currículum tiene, esa intencionalidad cultural. Bueno, de aquí es que del currículum surgen tres teorías, ¿no? Una teoría técnica curricular, con la cual nos vamos a ver orientados a lo que sería qué es el currículum, cómo está delimitado, cuál es su estructura y ver qué se puede mejorar en ese currículum. Después tenemos la teoría práctica del currículum, la cual nos va a guiar en lo que es la práctica de los docentes y las docentes, ayudarlos, a orientarlos a que puedan partir de esa teoría técnica, que puedan partir del tecnicismo y poder derivarse ya a una práctica que organice y oriente a sus alumnos. Entonces van a poder tener distintas perspectivas, ¿no? Van a poder ahondar más en lo que es lo cultural y poder construir un contenido que sirva, que ayude y que justamente lo lleve a la reflexión, a la práctica. Y bueno, de aquí es que surge la teoría crítica del currículum.
porque esta teoría crítica lo que va a hacer es poder criticar justamente, plantear la idea de la reflexión, ver qué es, partir de lo que es la técnica curricular y la práctica del currículum, ¿no? Se va a mover de ahí y lo vamos a ubicar dentro de uno de los intereses de Habermas, que son los que vieron la semana pasada con Mario. Va a estar dentro del interés emancipador, porque justamente lo que quiere esta teoría crítica es poder moverse de lo que es la estructura del currículum, ¿sí? Más bien va a ser poder organizar esos contenidos de una manera que sirvan, ¿no? Que sirvan de mejor manera a sus estudiantes. Entonces va a plantear que hay que criticar qué es lo que está enseñando el currículum, qué es lo que nos está proponiendo ese currículum. Y a partir de allí nos va a ayudar a decir, bueno, esto que estamos dando, esto que el currículum nos plantea que demos, ¿no? Como contenido, que los alumnos tienen que saber en su etapa escolar, ¿es válido? ¿Para qué sirve esto? Esto es lo que nos plantea esta crítica del currículum. Bueno, el currículum, como bien venimos diciendo, va a presentar distintas concepciones que se van a corresponder, digamos, con las distintas intenciones que tenga por detrás. Estas intenciones van a ser políticas, pedagógicas, y van a estar ubicadas en un distinto momento sociohistórico, ¿no? Esto que venimos hablando desde el principio, esta idea de que todo está enmarcado en un contexto y que es muy importante que vean cuál es ese contexto y cuáles son las intenciones que tienen detrás. Ahora, bueno, vemos, como dije antes, cuáles son las intenciones que tiene este currículo. Bueno, a comienzos de 1970 la palabra currículum va a ser introducida en los documentos oficiales en reemplazo de la palabra plan o programa, porque antes no se hablaba de currículum, sino que se utilizaba como el programa que se va a enseñar, este es el programa o este es el plan, así era presentado a los docentes. Bueno, desde aquí, desde principios de 1970, es que se lo comienza a tomar, digamos, como una prescripción unificada, oficial y escrita. Es un documento validado, es un documento oficial que va a presentar lo que se debe hacer en la escuela. Entonces va a venir más bien como una norma externa a la escuela que nos va a decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Los docentes tienen ese documento y van a decir, bueno, a ver, acá hay que plantear esto. Esta es la clase que tenemos que dar, tenemos que seguir estas pautas, estas normas y dar dichos contenidos. Bueno, el currículum como modelo de la práctica nos plantean las autoras que tenemos para el día de hoy, que, bueno, desde esta concepción del currículum como modelo de práctica, desde esta concepción el currículum nos va a marcar, a proveer un modelo al cual deben ajustarse las prácticas escolares. Esto que veníamos hablando, ¿no? Cómo los docentes tienen que ajustarse a esas medidas que son tomadas desde más arriba, obviamente, y cómo hay que seguir esas pautas, ¿no? Esas normas. Entonces, bueno, vamos a encontrar por un lado lo que es el diseño del currículum y por el otro lado lo que es la práctica, ¿no? Cómo se diseña el currículum, qué es lo que se pone en juego, cómo se diseña lo que son los horarios, lo que son las distintas actividades, cuáles son los contenidos que allí se van a volcar. Y por otro lado, la práctica que la van a poner en juego los docentes y las docentes, y cómo van a ver ellos, cómo van a buscar, digamos, la mejor manera de que eso llegue a los alumnos y que se transmita de una mejor manera. Y bueno, por otra parte tenemos lo que es el currículum oculto, que ya habrán escuchado hablar de eso en otras materias. Bueno, dentro del currículum oculto vamos a encontrar o entendemos a este currículum como el conjunto de las influencias que ejerce la escuela, pero de una manera más bien implícitas, ¿no? Porque no se encuentran formalmente reconocidas, ¿no? Van a ser esas maneras de, por ejemplo, esas maneras implícitas de que los alumnos y las alumnas se
relacionen con los demás, se relacionen con sus pares, con sus docentes. Entonces esas formas van van a estar siendo partícipes de lo que es el currículum oculto. Esto lo tienen muy bien definido en el texto, así que es bueno que lo recuperen desde allí. Bueno, el currículum en Argentina, las autoras mencionan esta temática, la cual es muy rica poder recuperarla también. Nos plantean que, bueno, acá tengo un error, ahora lo estoy viendo, en el Power. Bueno, a partir de la década de 1960, con la llegada de lo que son las traducciones, ¿no? Las traducciones del extranjero, de los distintos documentos, de los distintos libros. Bueno, la reflexión sobre el currículum se difunde en todo lo que es América Latina, ¿no? Entonces llega esta idea del currículum, que llega del extranjero, de Norteamérica, llega a América Latina. Entonces, se va a cambiar en nuestro país, se va a cambiar la idea de plan o programa, como hablábamos antes, para pasar a denominarse currículum. Entonces, esto va a estar asociado a lo que es una idea de tener un plan educativo que sea más integral, que integre más conceptos, que integre todo lo que es lo que los y las alumnas deben hacer y lo que los docentes deben seguir, ¿no? Es como un instructivo que, bueno, va a abarcar en lo que es su totalidad. O sea, la idea era que abarcaría a la escuela en su totalidad, ¿no? En todos sus niveles, y lo que haría también sería abrir a los docentes un mayor nivel de autonomía para que puedan realizar su tarea, ¿no? Que puedan ser un poco más flexibles, un poco más libres a la hora de planificar, de hacer sus planes para los estudiantes. Pero bueno, el currículum en nuestro país, finalmente convertido como una normativa legal, es formulado por las distintas instancias de conducción y coordinación nacional y provincial. Es decir, que no está coordinado, no está organizado por las escuelas, sino que cada provincia y a nivel nacional también tienen una producción de currículum que las escuelas de, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires deben respetar y deben seguir. Bueno, en Argentina entonces tenemos que, lo que dicen las autoras es que en Argentina tenemos una adopción de un libro, un formato de libro o de un folleto, ¿no? Este currículum va a ser un libro o folleto, dicen, que va a llegar a las escuelas y que los docentes lo deben aplicar. No es que pueden aplicarlo o no, sino que deben aplicarlo. Entonces el currículum en Argentina va a ser como un terreno donde el Estado puede ejercer lo que es una intervención vigilante, ¿no? Va a ser un sistema de control, digamos, donde mediante eso mediante el currículum saben que eso es lo que se está enseñando en el colegio, ¿no? En la escuela, y no hay manera de que se corra de esa perspectiva. Entonces, bueno, en conclusión, les dejé unas notas acá, que bueno, dice: el currículum oficializa el contenido a enseñar, sirve como un marco para el control del trabajo docente. Podemos encontrar el currículum en muchos de los conocimientos socialmente aceptados como legítimos, útiles, buenos o verdaderos, ¿no? Siempre con esta concepción de bondadoso. Y bueno, es el primer nivel de la planificación, obviamente, cuando los y las docentes deben comenzar a planificar, ¿no? Lo primero que deben hacer es mirar el currículum, ¿no? Y bueno, su selección, organización y transmisión de contenidos va a ser un resultado de una negociación que se redefine permanentemente, ¿no? Esta negociación constante que va a haber entre el currículum y las escuelas y los docentes, lo que es la selección de los contenidos, la selección, la organización y también la transmisión, ¿no? Toda esta etapa que los docentes deben seguir. Bueno, todo esto
está muy, muy bien planteado en lo que es el texto que pautamos para la clase de hoy. Y también quería dejarles, les dejo aquí abajo en nuestra aula, un video de Silvina Gibbs, es una conferencia, una charla que ella dictó, y bueno, fue el año pasado, en tiempo de pandemia, fue el diciembre del 2020, y habla de lo que es la educación, ¿no? Pre-pandemia y post-pandemia. Entonces, me parece que es muy rico que puedan verlo porque toca todos los temas de currículum, de enseñanza, de cómo pasamos esta etapa, cómo fue esta transición. Entonces, me parece que estaría muy bueno que puedan verlo. Sí, así que bueno, sin más que agregar, espero que puedan realizar las actividades de inicio, de producción. Cualquier duda, consulta que tengan, la pueden volcar en los respectivos foros. Así que bueno, será hasta la próxima clase. Nos estamos viendo, ¿sí?